El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de junio del 2022. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. La agenda está preparada de esta manera: los datos de exportaciones totales, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial, dado estos dos resultados. Las exportaciones totales, en este sentido, al primer semestre del año se redujeron 0,4%, en tanto que las exportaciones registradas se redujeron en 6,8% y las reexportaciones se incrementaron en 31,8%. El nivel alcanzado de las exportaciones al primer semestre fue de 6.899 millones de dólares, es inferior a los 6.928,7 millones de dólares registrados al primer semestre del 2021. En términos interanuales, las exportaciones totales se redujeron en 5,7% y en junio de este año alcanzó un nivel de 1.286 millones de dólares, inferior a los 1.363,7 millones de dólares registrados en junio del año anterior. Las exportaciones registradas, por su parte, se observó una caída del 11%. Se exportó por un total de 946,8 millones de dólares, las exportaciones registradas, inferior a los 1.063 millones de dólares observados en junio del 2021. Los productos más dinámicos observados en el mes de junio de este año estuvo concentrado principalmente en la exportación de maíz, que se exportó por 33 millones de dólares, 2,3 millones de dólares más de lo exportado en junio del año pasado, así como también la carne bovina, que creció 14%, se exportó por un total de 188,9 millones de dólares, 23,2 millones de dólares más de lo registrado en junio del año pasado, así como también se observaron mayores niveles de exportación de insecticidas, fungicidas, alcohol etílico sin desnaturalizar y los cigarrillos. Por su parte, un poco lo que determina este menor dinamismo en junio de las exportaciones se debe principalmente por una menor exportación de granos de soja. Se exportó en este primer semestre por valor de 152 millones de dólares, 217 millones de dólares menos al registrado al primer semestre del año pasado, que totalizó 370 millones de dólares. Esto implica una reducción en términos de valor en las exportaciones de granos de soja del 58,8%. Así también en los derivados de soja se observó en el mes de junio un menor dinamismo. La harina de soja se redujo un 26,9% y el aceite de soja un 6%, por citar los más importantes. Si analizamos las exportaciones con nivel de procesamiento, vemos que los productos primarios y los combustibles y energía registraron reducciones al primer semestre del año respecto a igual periodo del año anterior. En este sentido, los productos primarios han presentado un menor dinamismo, como ya habíamos mencionado, el tema de la soja, que se redujo un 42,4% en valor en el primer semestre respecto a igual semestre del año anterior. Y en términos de volumen se observó una reducción del 51,3%. Así también, otro producto que se observó un menor dinamismo en este primer semestre fue la exportación de arroz, que en valor se redujo un 4%, y el maíz un 30,3% en lo que va del año. No obstante, este comportamiento de la soja está explicado, como ya sabemos, por el desempeño de la campaña 21-22, que fue muy afectada por las condiciones climáticas adversas. No obstante, como decía, si bien hasta la fecha se observa un menor dinamismo en la exportación de maíz, la perspectiva es de que esto vaya cambiando hacia adelante una vez que empiece a exportarse esta nueva zafra de producción de maíz, que según referentes del sector ha sido muy beneficiosa, y que el clima también acompañó al rendimiento del mismo. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, estas crecieron un 19,7%, principalmente impulsado por una mayor exportación de carne, que creció un 14,6%, aceite de soja y harina de soja, que crecieron 48,3% y 3,7% respectivamente. Asimismo, las manufacturas de origen industrial crecieron un 26,6%,
impulsado principalmente por las manufacturas de hierro que crecieron un 27%, las manufacturas de aluminio que crecieron un 27%, manufacturas de hierro que crecieron un 17%, insecticidas, fungicidas y herbicidas crecieron más del 300%, materias plásticas, hilos y cables que crecieron un 23,6% y un 12% respectivamente. Con respecto a los combustibles y la energía, la misma se redujo en un 13%. Esto impulsado principalmente por la menor exportación de energía eléctrica, que también se vio afectado, digamos, por las condiciones climáticas adversas. En términos de valor, la reducción fue del 14% y en términos de volumen se redujo un 30,7%. Acá vemos las exportaciones registradas en valor, las que se observaron, digamos, reducciones fueron los granos de soja, maíz, arroz y electricidad, como habíamos mencionado, en tanto que se observaron comportamientos positivos en la exportación de soja, harina de soja y aceite de soja, trigo, carnes, cuero, materias plásticas, hilos y cables, textiles y el resto. Lo que decíamos, generalmente en volumen hemos observado unas reducciones en general. Vemos que la exportación de granos de soja al primer semestre del 2021 se exportó 3.730.000 toneladas, en tanto que en lo que va del año al primer semestre se llevan exportado 1.817.000 toneladas, tan solo una reducción del 51%. Por mencionar el rubro que ha registrado una caída más significativa. En general, lo que observamos es que en términos de volumen se observa un crecimiento, en términos de valor, perdón, un crecimiento, y en términos de volumen una reducción, lo que refleja un poco los mejores precios también de los commodities registrados durante el año. Con respecto a las exportaciones de carne, vemos de que en términos interanuales, la carne se exportó un 14,6%, todas las carnes un 14,6% más que en junio del año anterior, alcanzando un nivel de 188,9 millones de dólares respecto a 165,7 millones de dólares registrados en junio del año anterior. En términos acumulados, se observa de que la carne bovina creció un 14,9%, y esto representa aproximadamente el 99,7, 99,3% de todas las carnes exportadas. Si analizamos las exportaciones con respecto a los principales destinos, vemos de que Brasil y Chile siguen representando el 54,5% de todo lo exportado. Se exportó por un total de 950 millones de dólares el primer semestre, superior a los 828,9% registrado el primer semestre del año anterior. Con respecto a los valores exportados de carne, registraron un incremento tanto en volúmenes y una reducción. En valor registraron, como decíamos, un incremento y en volumen algunos mercados una reducción, señalando un poco los mejores precios en la cotización en los distintos mercados. Y así vemos que a Chile se exportó por un total de 390 millones de dólares, que implica un aumento del 15,9%, en tanto que en términos de la variación en volumen fue tan solo del 0,1%. Con respecto a Brasil, las exportaciones se incrementaron en 81%, y el volumen varió tan solo un 41%. Con respecto a Rusia, se observa una reducción tanto en valor del 30% y en volumen del 32,2%. Los otros mercados importantes han sido Taiwán, Israel y Uruguay, por citar los más relevantes. Con respecto a los precios, vemos que en promedio los precios se han incrementado en promedio el primer semestre respecto a igual semestre del año anterior en un 17%. El mercado que mejor pagó fue Suiza, que pagó 11.694 dólares por tonelada. Y en general vemos que todos los mercados han pagado mejores precios a lo observado el primer semestre del año anterior en términos del valor unitario de las exportaciones. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila,
En el mes de junio las exportaciones se ubicaron en 100 millones de dólares, muy superior a los 73,9 millones de dólares registrados en junio del año anterior, y también superior al promedio de 72,4 millones de dólares de exportación de todo el 2021. Los principales destinos en este sentido sigue siendo Brasil, Argentina y se suma Singapur con un 6%, Argentina un 13,1% y 63,7% Brasil. Como decíamos, en junio ascendió las exportaciones de maquila, se exportó por 503 millones de dólares, un 20% más al registrado en el mismo periodo del año anterior, donde alcanzó 419,4 millones de dólares. Con respecto a los principales productos exportados, en términos de incidencia, vemos de que los nuevos productos de este casi 20% de crecimiento, el 13,4 puntos porcentuales se explica por estos nuevos productos que en el año 2019 prácticamente no se ha exportado o se ha exportado por muy poco valor, y vemos de que ha ido creciendo en forma significativa para llegar a un nivel de 44 millones de dólares al primer semestre de junio del 2021, perdón, a 183 millones de dólares a junio del 2022, superior a los 126,8 millones de dólares exportados a junio del 2021, implicó un crecimiento del 44% de estos nuevos productos, que son alcohol etílico, chapa, estampado y envases de aluminio, salvados, moñuelos de maíz, por citar los más importantes. Entre los productos tradicionales, los hilos, cables y textiles y sus manufacturas han presentado una variación del 10 y 27% respectivamente, crecieron un 8,8% y en términos de incidencia explican de este casi 20%, 5,3 puntos porcentuales. Si analizamos las exportaciones en términos de destino, vemos que Brasil, Argentina y Chile siguen siendo los principales destinos. Las exportaciones a Brasil crecieron levemente en este primer semestre, se ubicaron en 1,1%, más de lo observado en el primer semestre del año anterior, y esto impulsado principalmente por la mayor exportación de arroz, que creció un 6,5%, en tanto que las exportaciones de energía eléctrica se redujeron un 12,7% y los granos de soja un 15%. Con respecto a las exportaciones con destino a Argentina, las mismas se redujeron un 15%. Esto impulsado principalmente por una menor exportación de granos de soja, que se redujo en un 41,3%, y la exportación de energía eléctrica, que se redujo en un 20,3%. Por su parte, los hilos y cables crecieron un 68%. Las exportaciones a Chile también se redujeron en un 14,1%. Esto impulsado principalmente por una menor exportación de harina de soja, en tanto que la exportación de carne bovina creció un 15% y de arroz un 24%, lo que ayudó a mitigar esta reducción en las exportaciones. Si analizamos los precios internacionales de la soja, vemos de que a fines del mes de junio, lo mismo en los dos mercados, se ubicaban en $615 la tonelada, tanto en la soja cotizada en Chicago como en la soja en Rosario. En términos mensuales se observó en la cotización en Chicago una variación positiva leve del 0,7%, en tanto que en términos interanuales la variación fue del 15,6%. En el caso del mercado de Rosario, la variación mensual se ubicó en menos 0,2% respecto al mes de mayo, en tanto en términos interanuales la variación se ubicó en 23,2%. Este comportamiento de los precios internacionales de la soja responde a las mejores perspectivas en cuanto a la producción y existencias finales a nivel global observado en el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo cual se suma también a los rumores o a los temores de una desaceleración económica que moderaría la demanda eventualmente. No obstante, esta tendencia en el mes de junio fue mitigada a la baja principalmente por las mejores perspectivas de demanda de la oleaginosa por parte de China,
el mes de junio. No obstante, en los primeros días del mes de julio, eh, el último informe da cuenta de que los stocks mundiales de grano han aumentado. También se espera unas mejores cosechas de Brasil y Argentina, lo cual hace de que en estos primeros días del mes de julio estemos observando la cotización de la oleaginosa, que está más en torno a $600, en tanto que la soja de Rosario hoy amaneció en $580 la tonelada. Asimismo, el índice de precios de los principales productos de exportación, hemos observado de que en términos interanuales se sigue observando variaciones positivas tanto del aceite de soja del 16,8%, la harina de soja un 14,7%, el trigo un 51%, la carne un 13% y un 9% respectivamente en los mercados de Chicago y de Australia. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en junio 2020 un incremento del 5%, y en términos interanuales la variación se ubica en un 60%, ¿verdad? En junio, digamos, la cotización observada el último día fue de $114 la tonelada, y la cotización estuvo marcada nuevamente por gran volatilidad a lo largo del mes de junio, y estas oscilaciones del precio estuvieron explicadas principalmente por una oferta limitada de petróleo y elevada incertidumbre relacionada a las tensiones geopolíticas de Rusia y Ucrania, y también a los temores de una desaceleración económica, lo cual podría impactar un poco en la demanda. No obstante, en estos primeros días del mes de julio se observó que la cotización del Brent se ubicó levemente por debajo de $100 el barril, este registro no observado desde abril de este año, ¿verdad? Y en este sentido sigue vigente el temor de aumentos de la tasa de la Fed, ¿verdad? Que lo cual podría un poco para frenar la inflación, y esto podría afectar, digamos, el desenvolvimiento económico a nivel mundial. También siguen los temores de los nuevos contagios en China, lo cual podría eventualmente implicar nuevas cuarentenas, ¿verdad? Y afectar la importación de crudo por parte de China, ¿verdad? Y también unos reportes de Estados Unidos que mostró un poco aumento en los inventarios del petróleo. Las importaciones totales, por su parte, a junio, presentaron un incremento del 26,3%. Esto se explica principalmente por un aumento de las importaciones registradas de un 27,3%, y las otras importaciones crecieron un 7,7%. Las importaciones totales se ubicaron en $7.155 millones, registro para un semestre no observado, digamos, en la historia del comercio exterior, de las importaciones. Con respecto al valor de las importaciones totales, en términos interanuales, el incremento fue del 27,7%, alcanzando un nivel de $1.348,7 millones, superior a los $1.055 millones registrados en junio del año anterior. Y en términos interanuales, las importaciones registradas crecieron 28,8%, alcanzando $1.301 millones, superior a los $1.010 millones registrados en junio del 2021. Los productos más dinámicos han sido el combustible, que se importó por $163,6 millones en junio en particular, casi $98 millones más a lo importado en junio del año anterior, y creció casi 150% la importación en junio del 2022 respecto a junio del 2021. El mismo comportamiento se observó en las naftas, que crecieron más del 200%, las exportaciones en junio del 2022 respecto al mismo mes del año anterior. Y el aumento en el valor de las importaciones fue de $56,7 millones. También se observó, digamos, incremento en las importaciones de teléfonos móviles, automóviles, de 9,6 y 79% respectivamente. Y las computadoras, las máquinas automáticas para procesamiento de datos, que crecieron un 75,4% en el mes de junio respecto al igual periodo del año anterior.
Los productos menos dinámicos en junio han sido la importación de reactivos de laboratorio, que se redujo en un 87,9%, parte de accesorios de máquinas para procesamiento de datos, máquinas de aglomerar o modelar, y también los micrófonos y altavoces y sus soportes y alambre de cobre, por citar los productos más importantes que han observado una reducción en el mes de junio respecto a junio del año anterior. Si analizamos las importaciones registradas, vemos de que bajo el régimen de turismo, las importaciones crecieron un 30,6%. Esto se explica principalmente por el incremento en las importaciones bajo este régimen de bienes de consumo, que creció un 32,8%. Los bienes intermedios crecieron un 67,2% y los bienes de capital un 28,4%. Y con respecto a las importaciones para uso interno, las mismas crecieron un 26,5%. Esto está explicado principalmente por un incremento de las importaciones de bienes de consumo, que crecieron un 18,7%, los bienes intermedios un 42,6% y los bienes de capital un 14,1%. Las importaciones del régimen de turismo han estado impulsadas principalmente por una mayor importación, tanto como habíamos visto, de teléfonos móviles y computadoras, que han sido los rubros más importantes que han crecido en este primer semestre respecto al igual periodo del año anterior, lo cual denota un poco también la mejor expectativa de crecimiento de Brasil para este año, y también el comportamiento del real en los primeros meses del año. Las importaciones para consumo interno y aquellas bajo el régimen de turismo han seguido presentando un crecimiento. Bajo el régimen de turismo crecieron un 30,6 como mencionábamos y 26,5 para uso interno. En general las importaciones totales crecieron un 27,3%. Si analizamos las importaciones bajo el régimen de turismo, en términos interanuales, en junio se incrementaron un 20%, alcanzando un nivel de 214 millones de dólares, superior a los 178 millones de dólares registrados en junio del año pasado. Y si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos que en general el valor de las importaciones han sido superiores a la variación de los volúmenes importados. Hay que hacer una salvedad de la heterogeneidad de los bienes, quizás a veces no hace tan directa la comparación entre los valores unitarios que uno puede observar de estos grupos de bienes, ¿verdad? En este sentido, los bienes de consumo crecieron un 20,2%, esto impulsado principalmente por el incremento de los bienes no duraderos, que crecieron un 18,2%, y los bienes duraderos un 28,3%. En este sentido, los alimentos crecieron un 24,2%, las bebidas y tabacos se redujeron un 6,9% y los productos farmacéuticos crecieron un 33,9%. Con respecto a los bienes duraderos, dentro de los bienes de consumo, crecieron un 28,3%, y ahí la importación de automóviles y artefactos eléctricos en este primer semestre crecieron un 38,3% y un 13,3% respectivamente. Con respecto a la importación de bienes intermedios, este menor volumen se explica principalmente por una menor importación de combustible, sobre todo de gasoil, y también el volumen de productos químicos principalmente. Dentro de los productos de los bienes intermedios, el crecimiento de la importación de combustible y lubricantes se ubicó en 56,6%. Esto explicado principalmente por una mayor importación de nafta y gasoil, que creció en un 66,2% y 57,3% respectivamente. Al primer semestre, el volumen de importación de las naftas crecieron un 3,7%, en tanto que la importación del gasoil al primer semestre se redujo un 4,6%. Con respecto a las sustancias químicas, las mismas crecieron un 48,6%, hierro y sus manufacturas crecieron un 29,5%, cemento, asfalto y vidrio crecieron un 3,5%, 92,8% y 33,7% respectivamente. Con respecto a la importación de bienes de capital, que creció un 19,3%, vemos que las maquinarias y aparatos crecieron un 20% y los elementos de transporte dentro de los bienes de capital crecieron un 14,6%.
las maquinarias y aparatos, este crecimiento del 20% se explica principalmente por una mayor importación en valor de tractores, que creció un 5,9%, repuestos y accesorios un 21,9% y máquinas de escritorio un 58,1%. Con respecto a elementos de transporte, que creció un 14,6%, habíamos dicho, se observa crecimiento tanto en la importación de repuestos, un 15,6%, las cubiertas, un 27,6%, aparatos y maquinarias para la agricultura, un 31%, y la importación de ómnibus, camiones y camionetas fue muy similar al primer semestre del año anterior, creció un 0,1%. Si analizamos las importaciones por nivel de procesamiento, vemos que los productos primarios crecieron un 9,1%, esto impulsado principalmente por la mayor importación de granos de soja principalmente, en tanto que la importación de tabaco sin elaborar y maíz para siembra se redujeron un 28 y un 24%. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 14,4%, se debe principalmente a una mayor importación de pastas alimenticias, alimentos para mascotas y extractos curtiembres y tintorios, que creció un 80%, las pastas alimenticias crecieron un 38,8% y los alimentos para mascotas un 11,4%. Las manufacturas de origen industrial crecieron un 24,4%, alcanzaron un nivel de 5.336,4 millones de dólares. Los principales productos que explican este crecimiento se debe a la mayor importación de productos químicos orgánicos, que crecieron un 58,7%, los productos farmacéuticos un 31,8%, abonos y fertilizantes un 51,3%, máquinas, aparatos eléctricos y un 26,8%, vehículos, automóviles terrestres un 22%, por citar los más representativos. Con respecto a los combustibles y energía, ya mencionamos que el crecimiento fue del 56,6%, por un incremento tanto en el valor de las naftas y el gasoil, el crecimiento en volumen de las naftas y una reducción en el volumen de importación del gasoil al primer semestre del 4,6%. Este es un nuevo apartado, queríamos compartir un poco el comportamiento de las importaciones de combustibles por tipo, y observado el primer semestre del 2021. Vemos de que, como decíamos, en términos de volumen, hemos observado un crecimiento en el primer semestre de las naftas, un 3,7%, en tanto que los volúmenes importados de gasoil se redujeron un 4,6%. En tanto que la variación del valor unitario de las importaciones de las naftas y el gasoil se ubicó un 60,3% en promedio en este primer semestre respecto al primer semestre del año anterior. Para las naftas y del gasoil un 65% fue el incremento del valor unitario de las importaciones del gasoil respecto al primer semestre del 2021. Si observamos los volúmenes importados en el primer semestre, en general, de los combustibles, no son muy distintos a los observados, digamos, en los primeros semestres desde el 2017 al 2021, exceptuando un poco el año 2020 y el 2020 del tema de la pandemia, ¿verdad? Que los niveles son muy similares en términos de volumen a los importados, digamos, en años de prepandemia, ¿verdad? Y bien, hay que considerar de que esta menor importación también puede estar explicada por un menor dinamismo del agro, ¿verdad? Atendiendo un poco a la menor producción de soja. Hay menos, digamos, volúmenes que transportar. También una menor demanda que podría estar explicada por el aumento importante que se ha observado en los precios de los combustibles, o los sucesivos aumentos de los precios de los combustibles a nivel del consumidor. Los principales orígenes de nuestras importaciones en términos de volumen para las naftas han sido Argentina, Estados Unidos, Singapur, por citar los más importantes, y del gasoil también Estados Unidos, Singapur, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, India y otros. Se observa también una mayor, digamos, diversificación del origen de la importación de los combustibles en este primer semestre. Con respecto a las importaciones de nafta, destacan entre los principales mercados, como decíamos, Argentina, Estados Unidos y Singapur,
han sido los principales orígenes de nuestras importaciones. En general se han observado en términos de valor crecimiento de un 22% de lo proveniente de Argentina, 59% en Estados Unidos y Singapur un 167%. No obstante, en términos de volumen procedente de Argentina y Estados Unidos se observa una reducción, lo cual denota estos aumentos de precios observados en estos mercados de importación. En general, hemos visto un crecimiento de los precios de un 60,3% en este primer semestre respecto al primer semestre del año anterior. Y en general los precios se han movido un poco en ese orden de cosas. Con respecto al gasoil, también en promedio los precios se han incrementado un 65%, y nuestros principales mercados de origen del gasoil son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Singapur e India, por citar, digamos, los más relevantes. Con respecto al aumento de los precios implícitos, tanto de la nafta y el gasoil, vemos de que el mismo ha seguido la tendencia de los precios internacionales de la gasolina para el periodo, digamos, observado enero 2020 a mayo del 2022. Las importaciones registradas provenientes de China, Brasil y Argentina han sido los principales orígenes de nuestras importaciones. En este caso, las importaciones provenientes de China crecieron un 35%, impulsado principalmente por los productos importados bajo el régimen de turismo, los teléfonos móviles que crecieron un 36% en este primer semestre respecto al igual periodo del año anterior, y las máquinas de procesamiento de datos, las computadoras, que crecieron en un 69%, así como también los neumáticos, que crecieron un 13%. Por su parte, las importaciones provenientes de Brasil crecieron un 17%, impulsado por una mayor importación de automóviles, que crecieron un 49%, las cosechadoras, que crecieron un 41%, en tanto que la importación de abonos minerales se redujo en un 9%. Las importaciones provenientes de Argentina crecieron un 18,3%, las naftas se incrementaron un 25,5%, los vehículos de transporte de mercancía un 35,7% y los abonos minerales más del 300%. La balanza comercial, dado estos resultados de las importaciones y exportaciones en el mes de junio, fue deficitaria en 62 millones de dólares, y en términos acumulados en lo que va del semestre, la balanza comercial registró un déficit de 256,2 millones de dólares. Finalmente, las exportaciones totales a junio del 2022 se han reducido en 0,4%. Las exportaciones registradas y las otras exportaciones presentaron reducciones del 6,8% y 18,1% respectivamente, en tanto que las reexportaciones se incrementaron en 31,8% en términos acumulados. La reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos de soja, energía eléctrica y maíz, que verificaron una variación acumulada negativa de 42%, 14% y 30% respectivamente. Los principales productos que presentaron incremento en los envíos están el aceite de soja, textiles y carnes, en tanto que la maquila a junio se incrementó 19,9%, impulsado principalmente por la elaboración de nuevos productos. En el caso de las importaciones totales, a junio se incrementaron un 26,3%, en volumen se observó una reducción del 7,4%. Las importaciones para uso interno registraron un aumento del 26,5% y bajo el régimen de turismo se incrementaron en 30,6%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento del 42% de bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes y sustancias químicas, que crecieron 56,6% y 48,6% respectivamente. Los bienes de capital se incrementaron en un 14%, impulsado por las mayores compras de repuestos de máquinas, motores y aparatos, un 25,6%. Otras maquinarias, motores y aparatos, 18,7%, y cubiertas un 27,6%. Con estos resultados, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 256,2 millones de dólares al primer semestre del 2022.